Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Romina Kuki, trabajo en la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Quiero darles la bienvenida a este curso introductorio en materia de derechos humanos. Desde hace tiempo pretendíamos comenzar con una serie de capacitaciones en torno a la temática desde una noción amplia, como va a ser este curso, y más adelante poder avanzar en temáticas específicas en materia de derechos humanos. La dirección ha sido creada con la finalidad de poder aportar y de poder aportar justamente a que las prácticas de la justicia se adecúen y respeten los compromisos que tiene el Estado en materia de derechos humanos, y nos parece que en ese objetivo tan ambicioso la capacitación, la formación continua son ejes claves para lograrlo. Entonces, desde una mirada y desde una postura no pretenciosa, sino justamente con la intención de capitalizar la experiencia y de a partir de la experiencia poder poner esa experiencia a la luz de la formación que podemos aportar, nos parece un proceso educativo de construcción, de deconstrucción y de construcción para poder anclar las prácticas cotidianas al paradigma en materia de derechos humanos. Esa es nuestra pretensión, por eso hemos armado este curso con 4 unidades introductorias. La primera es la que vamos a empezar a ver ahora, que es justamente la introducción a lo conceptual, a lo histórico en materia de derechos humanos. La segunda unidad va a ser el desprendimiento lógico de la primera y va a poner el foco en la clasificación de los derechos humanos, en los conflictos entre derechos y en los grupos en situación de vulnerabilidad. En la tercera unidad se va a intentar ya ir desde la primera unidad es la más teórica, la segunda unidad también es más teórica, pero va bajando hacia problemáticas más concretas. La unidad 3 y la unidad 4 pretenden ir al anclaje concreto a las prácticas. Entonces la unidad 3 es sobre enfoque de derechos, es una unidad que va a explicar de qué hablamos cuando hablamos de elaborar políticas públicas el paradigma en materia de derechos humanos y una elaboración histórica en torno al tema. Cuando hablamos de políticas públicas tenemos que pensar en distintos modelos de Estado, tenemos que pensar en distintos momentos históricos donde el Estado ha adquirido distintos roles a partir de distintos posicionamientos ideológicos y de distintos contextos. Entonces es una unidad más política, más concreta, donde vamos a poder evaluar, conocer y también interpretar la cotidianeidad desde el enfoque de derechos. Vamos a hablar también de un concepto relativamente nuevo en esta unidad, que es el de derechos humanos emergentes, que se relaciona muchísimo con el enfoque de derechos humanos, que es un concepto latinoamericano, y el de derechos humanos emergentes viene de conceptos europeos. Esta unidad luego decanta en la unidad número 4, que es sobre acceso a la justicia. Y en acceso a la justicia pretendemos que sea la unidad más práctica, más concreta, donde podamos bajar los contenidos vistos en las 3 unidades anteriores a ejemplos concretos, a experiencias concretas, a la identificación de obstáculos y de acciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables. Ese es un poco el recorrido que pretendemos hacer. Quienes conformamos la dirección vamos a ser quienes estemos a cargo de las distintas unidades y acompañemos este proceso de aprendizaje mutuo desde la formación y desde la experiencia, con el objetivo de enriquecernos mutuamente y, en definitiva, trabajar y formarnos porque nuestra práctica como agentes del Estado se adecue a las responsabilidades que tiene el Estado en cuanto a los derechos humanos, que es claramente proteger y garantizar. Esa es la pretensión y bueno, les presento un poco los contenidos que vamos a ver en la unidad número 1. Esta unidad, como decía antes, es la unidad más teórica, pero muy necesaria porque es el piso de conceptos mínimos desde los que debemos partir para poder tomar el resto de las discusiones. Entonces es una unidad que va a comenzar por una noción de derechos humanos, esto de comprender
que los derechos humanos no son concesiones, no han estado vigentes durante toda la historia de la humanidad, es un concepto relativamente nuevo, propio de la edad contemporánea. Podemos hablar de derechos humanos desde 1789 en adelante, pero como derechos humanos con las obligaciones que implica, las responsabilidades que implica para los estados y para la comunidad internacional, podemos remitirnos recién al periodo de posguerra, momento en el que la comunidad internacional, frente a las atrocidades cometidas durante la Primera Guerra Mundial, se comprometen a proteger internacionalmente los derechos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, de su color de piel, de su sexo, de su pertenencia a distintos grupos. Todos y todas tenemos los mismos derechos por el solo hecho de ser personas. Este concepto, que parece tan sencillo, es una conquista. Y como todos los derechos humanos, han sido conquistas posteriores a luchas dadas, a luchas de aquellos sectores que han sido vulnerados, negados, invisibilizados. Entonces es muy importante entender que lo que hoy entendemos como natural, o que vivimos como natural, como el derecho al trabajo, como el derecho a la seguridad social, son el resultado de luchas, digamos, de siglos de negación, de luchas dadas por las distintas organizaciones, por la resistencia, y luego el reconocimiento del derecho por parte del Estado. Entonces, los derechos humanos no son concesiones, no los crea el Estado, sino que los reconoce el Estado en virtud del principio fundante de los derechos humanos, que es la dignidad humana. Dignidad que es inherente a todos y todas y que es reconocida por el Estado, y en virtud de ese reconocimiento se garantizan una serie de dimensiones que hacen a la personalidad. Cada una de esas dimensiones son los distintos derechos fundamentales que tenemos para poder vivir una vida plena y digna. Entonces ese es el puntapié de la unidad número 1, hablar del concepto, hablar de la importancia de esta internacionalización. Es muy importante identificar las diferencias entre cualquier derecho y los derechos humanos. Los derechos humanos tienen esta característica de internacionalización, de que no importa a qué comunidad política perteneces, que no importa la edad que tengas, sino que nos pertenecen a todos y a todas. Esta internacionalización es quizás la garantía máxima del respeto por los derechos humanos, porque es la respuesta necesaria a la pregunta de qué pasa cuando es el Estado quien viola mis derechos. Digamos, cuando un particular viola mis derechos, recurro al Estado, recurro a la justicia. ¿Qué pasa cuando es el Estado el que viola mis derechos? ¿A dónde recurro? Pues allí está la importancia de la internacionalización de los derechos humanos y de la conformación de instancias internacionales de protección y de litigio frente a violaciones de derechos humanos. Esto también lo vamos a ver en la primera unidad. Luego vamos a extendernos en estas luchas a las que hacía mención, en una línea histórica de luchas y reconocimientos en materia de derechos y de distintas etapas. Los derechos reconocidos como primer conjunto, lo que hasta hace un tiempo se llamaba primer generación, que son los derechos civiles y políticos, los derechos que hacen a la individualidad de la persona, lógicamente son el resultado de un momento histórico. No son las mismas las luchas de la burguesía en el siglo XIX que las luchas del movimiento obrero en el siglo XX. Y eso va a ir marcando estos distintos grupos, estas distintas generaciones, un concepto que ya ha sido superado, pero es el más habitual, el más cotidiano. Entonces, los primeros van a ser los civiles y políticos, que hacen a la individualidad, al poder pensar libremente, al poder hacer libremente, al poder comercializar, al poder elegir y ser elegido, a las garantías procesales mínimas, tema fundamental para nosotros y nosotras, a todo aquello que hace a la individualidad y le pone un límite al poder absoluto del Estado. En cambio, aquellos derechos reconocidos durante el siglo XX obligan al Estado, ¿sí? Se entendió luego del liberalismo más crudo, luego de las guerras mundiales, luego de crisis humanitarias muy profundas a nivel mundial, que
para garantizar derechos fundamentales no hacía falta solamente ponerle un límite al Estado, sino que había que obligar al Estado a que hiciera, a que tomara acciones para garantizar esos derechos, teniendo en cuenta que si bien en lo formal todos somos iguales, en las condiciones materiales no somos todos iguales. Y algunos necesitamos un plus de acciones positivas por parte del Estado o un plus de derechos a los fines de llegar a un pie de igualdad real. Entonces, este segundo momento de los derechos humanos son derechos que obligan al Estado a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, ahí encontramos los derechos de los trabajadores, los derechos a la seguridad social, a la vivienda, a la salud, los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que son los más difíciles de cumplir porque requieren de políticas públicas, de presupuesto y de un compromiso de un Estado presente. Y por último, los últimos derechos reconocidos tienen que ver con los derechos colectivos, aquellos derechos que no hacen a mi individualidad, que no me hacen a mí en el rol de, sino que me hacen a mí como sujeto de una comunidad internacional. Entonces, ahí se ven reconocidos derechos, por ejemplo, a la paz, al desarrollo social, al medio ambiente sano, los derechos de los consumidores, derechos que van más allá de las fronteras, derechos que, digamos, que las vulneraciones pueden afectarnos más allá de ser una persona individual, de ser parte de una comunidad pequeña o de un grupo de trabajadores, sino que me van a afectar, viva en Argentina, viva en Uruguay, viva en Chile, si las emisiones de gases contaminantes son graves, me van a afectar viva donde viva. Entonces, bueno, ese es más o menos el proceso de los derechos humanos que vamos a estar viendo. Y vamos a hablar mucho sobre los principios de los derechos humanos, es decir, esas características que los definen como tal y que los hacen diferentes al resto de los derechos. Entonces, vamos a hablar de principios fundantes y de características. En los principios vamos a ver el principio básico, que es el de la dignidad, el principio pro homine, el principio de efectividad, el principio de progresividad, el principio de universalidad, y luego en las características vamos a ver que son universales, que son interdependientes, que son históricos, un conjunto de características cuya explicación y aplicación concreta es muy importante de conocer, porque es lo que va a permitir realizar una interpretación de la situación concreta. Es decir, saber que los principios humanos son progresivos implica conocer que una vez que se llega a un piso mínimo no se puede ir para atrás. Entonces, que las conquistas a las que hemos arribado hoy, pase lo que pase con los gobiernos de turno, son conquistas no solo que irrenunciables, sino que nadie puede quitárnosla. Y como trabajadores y trabajadoras del Estado somos garantes de ello. Entonces, cada una de las características y principios son los ejes orientadores de toda práctica, particularmente de la justicia. Entonces vamos a hacer mucho énfasis ahí. Y toda la unidad está atravesada por comprender cuáles son las responsabilidades del Estado en materia de derechos humanos, haciendo mucho énfasis en la responsabilidad que como agentes del Estado tenemos. Digamos, trabajar en el Estado implica responsabilidades que trabajar en cualquier otra rama de lo privado no tiene. Trabajar en el Estado, ser agentes de lo público, implica tener la misma responsabilidad que tiene el Estado en materia de derechos humanos. El Estado es responsable de proteger y de garantizar, es decir, de no violar y de efectivizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Yo, trabajando en lo público, soy el instrumento concreto de esto. Es decir, soy responsable de no violar y soy responsable de garantizar, de efectivizar. Y también voy a ser responsable si violo los derechos humanos. Es decir, la actividad particular de cualquier agente del Estado puede generar responsabilidad internacional para nuestro país. ¿Por qué? Porque el Estado somos nosotros. El Estado somos las personas que trabajamos en el Estado. Cuando hablamos del Estado, el responsable hablamos de que cada uno y una de nosotras somos responsables de.
Y lo cierto es que cada actividad cotidiana, cada lugar en el que nos encontramos, cada escritorio desde el que trabajamos, es o un obstáculo o una puerta de acceso a la justicia. Depende de nosotros y nosotras. Nuestra intención con el curso es que entendamos que eso no puede quedar al libre albedrío, sino que cada uno y una de nosotras somos responsables desde el lugar en el que estamos de ser quienes no violan y quienes garantizan los derechos humanos, porque somos el Estado. Entonces toda la unidad va a estar impregnada de este concepto, que es el que más nos importa que quede, para comprender que todos los días no solo venimos a trabajar, no solo es un derecho trabajar, y un derecho humano por cierto, no solo es el sustento de mi familia, sino que trabajando en un poder del Estado y sobre todo la justicia, que es el lugar donde vienen los grupos más vulnerables de la sociedad, somos quienes tienen que garantizar los derechos fundamentales de estas personas, y que si no lo hago estoy incurriendo en una violación a los mismos y puede acarrear responsabilidad internacional por ello. Entonces, bueno, esto es más o menos el recorrido de la primera unidad. Voy a estar acompañando toda esta primera unidad con actividades de discusión, con las consultas que tengan, y el objetivo, si bien la unidad es muy teórica, el objetivo es que a través del foro y del trabajo práctico podamos bajar a ejemplos concretos, y en eso les pido participación, para interpelar la propia práctica cotidiana con este enfoque de derechos humanos que en definitiva es el que debe guiar todas nuestras prácticas. Así que espero que sea un buen proceso útil para todos.